Muy buenas amigos, mi nombre es Miguel Gutiérrez. Estoy aquí para hablarles acerca de un método de detección de errores llamado suma de comprobación, conocido como checksum. El checksum, amigos, es muy usado por empresas desarrolladoras de software, ya que nos permite comprobar lo que es la integridad del contenido de los datos con los que ellos trabajan y administran. Cuando hablamos de checksum o suma de comprobación, nos estamos refiriendo a una función hash computable mediante un algoritmo cuyo propósito principal es identificar cambios hacia lo que es la secuencia de datos con el fin de proteger la integridad de estos datos, haciendo una comprobación para verificar que no haya ninguna diferencia entre el mensaje que se envió y el mensaje que se recibió. Así podemos dar 100% integridad al mensaje que se está enviando, al que se está recibiendo desde un inicio hasta un final. La comunicación entre varias computadoras produce continuamente el movimiento de datos y por lo general hay canales que tal vez no están diseñados para este tipo de movimientos, llámese tal vez como línea telefónica, que lo que pueden producirnos es como algún ruido externo o una intervención y puede que nuestro mensaje no llegue al 100% íntegro. Puede que haya alguna modificación dentro de ese mensaje. Entonces, lo que es el checksum, lo que me va a hacer es una suma de comprobación bit a bit de este mensaje y me va a permitir a mí verificar que el mensaje que se envió sea el mismo que el que se está recibiendo sin recibir ninguna intervención. Checksum es una importante práctica para el mantenimiento e integridad de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medios de almacenamiento confiables. Como estaba hablándoles, es usado para verificar que un archivo o un mensaje compartido de un usuario a otro vaya a ser idéntico bit a bit al que se está enviando, desde su fuente original, correcto. O sea, desde el emisor hasta el receptor, bit a bit, el mensaje sea 100% íntegro sin ningún tipo de intervención. Cuando hablamos de verificar la integridad del mensaje, es calcular y guardar el valor hash de archivos para poder revisar que nadie los ha modificado. ¿Qué es el valor hash? El valor hash va a ser toda la suma de verificación, en este caso va a ser nuestro checksum. Cuando realicemos la suma va a producir un resultado, que ese resultado va a ser nuestro checksum. Entonces ese va a ser nuestro valor hash. Cuando hablamos de haberlo modificado, nos referimos más que todo a algún virus, algún malware, algún troyano o alguna interferencia que nos vaya a corromper ese mensaje, a que el mensaje no vaya a llegar 100% íntegro. Ok, el algoritmo de checksum. El algoritmo de checksum lo vamos a ver como el proceso o el procedimiento para poder nosotros tener un resultado, en este caso un valor hash, que es el que le vamos a agregar a nuestro mensaje para que el receptor pueda hacer la comprobación y pueda verificar que esté 100% íntegro ese mensaje. Si fuera el caso que tuviera algún error ese mensaje, entonces se devuelve ese mensaje o se rechaza ese mensaje y se pide que lo envíe de nuevo. Lo que es el algoritmo de checksum lo vamos a resumir en 3 simples pasos. El 1, primer paso. Los octetos adyacentes que se deben verificar con la suma de chequeo deben ser acomodados para formar enteros de 16 bits. Luego se calcula la suma complemento a uno de esos enteros de 16 bits. Ok, nosotros vamos a tener varias palabras. En nuestro caso vamos a tener un ejemplo que va a ser un mensaje o una palabra de 32 bits. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta palabra? Esta palabra la vamos a dividir en dos grupos de 16 bits cada uno. Entonces, si tuviéramos alguna palabra de 8 bits, la podemos dividir en dos grupos de 4 bits. Esto es porque nuestro ejemplo está diseñado para 16 bits. Entonces, teniendo los dos grupos con cada palabra, vamos a realizar lo que es una suma de comprobación. Ahora, el segundo paso es para generar el checksum, ¿verdad? O el valor hash. El campo del checksum del header del PDU que será transmitido es puesto a 0. O sea, nuestro primer resultado o primer valor hash va a ser todo en 0, que ese es el que va a tener nuestro emisor.
Luego, la suma de complemento a 1 es calculada sobre los octetos correspondientes, o sea, sobre las palabras que nosotros estamos enviando, y el complemento a 1 de esta se suma y se coloca en el campo del checksum. Ya casi vamos a ver esto. Para revisar lo que es el checksum, o sea, en el lado del receptor, la suma es calculada sobre los mismos octetos, sobre las mismas palabras con las que nosotros estamos trabajando, incluyendo el campo del checksum. En este caso, sí ya va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener. Y si el resultado es 16 bits con valor 1, o sea, todos nuestros bits con valor a 1, el chequeo o la comprobación es correcta. Si ese resultado de los 16 bits, uno no diera 1 y todos dieran 1 y solamente hay uno que da un 0, hay dos que dan 0, entonces ese mensaje fue intervenido y no está llegando correcto. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo para poder tener claro un poco más qué es esto, checksum o suma de comprobación. En este caso vamos a tener un ordenador A y un ordenador B, el cual el ordenador A va a emitir un mensaje hacia nuestro ordenador B. Entonces, lo que nosotros vamos a comprobar es que el mensaje A, desde que se envía, vaya completo y correcto hasta que el ordenador B lo recibe y lo va a chequear completo, bit a bit, y verificar que el mensaje íntegro que mandó el ordenador A esté bien y sea el correcto. Entonces, vamos a proceder a realizar el ejemplo. Vamos a tener dos palabras de 16 bits cada uno. Estas son palabras de ejemplo. Puedes inventarte una palabra y puedes hacer la suma sin ningún miedo. Entonces nosotros vamos a tener dos palabras de 16 bits cada una. Entonces, teniendo las dos palabras, nosotros vamos a realizar una suma en binario de estas dos palabras. ¿Cómo sumamos en binario? Por si no supiéramos. Entonces, el binario lo vamos a realizar de la siguiente manera. 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1 y 1 más 1 va a ser 0, pero llevo 1. Entonces, cuando vamos a sumar las palabras, vamos a ir haciéndolo bit a bit y comprobar que la suma esté correcta. Entonces, en la parte del emisor, que en este caso va a ser nuestro ordenador A, vamos a realizar lo que es la suma de las palabras. En este caso no pongo lo que es el PDU porque va a estar en 0 todo. Entonces, el resultado nos va a dar el mismo. Vamos a tener la palabra 1 y la palabra 2 y la vamos a sumar, que 1 más 1 va a ser 0 y llevo 1, 1 más 0 es 1, más 0 es 1, no llevo nada, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y llevo 1, 1 más 0 es 1, más 0 va a ser 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1 y 1 más 0, 1. Y aquí vamos a tener nuestro valor de checksum, que va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ok, estos 16 bits va a ser nuestro valor hash, que es el que se le va a enviar al receptor. Entonces, el emisor va a tomar todo ese paquete de las dos palabras junto con el checksum y se lo va a enviar al receptor. El receptor va a recibir todo ese paquete. ¿Y qué va a hacer el receptor con ese paquete? Ok, ya lo vamos a ver. Ok, el receptor va a recibir la palabra 1 y va a recibir la palabra 2 y va a recibir el checksum, o sea, nuestro valor hash. Y en este caso, el receptor va a sumar todos esos datos, tanto la palabra 1 como la palabra 2, junto con el checksum para obtener un resultado. Como estamos viendo, cuando empezamos a hacer la suma, al final de la suma nos va a dar un valor extra, nos va a sobrar, por decir así, un 1, o sea, nos va a dar un dato de 17 bits. Y lo que necesitamos son 16 bits porque estamos trabajando con 16 bits. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 1, que va a ser la suma del complemento 1, lo vamos a bajar. El 1 que nos sobró, lo vamos a bajar. Entonces, vamos a proceder a volver a sumar nuestro dato con este 1 para que nos dé un resultado final. Como podemos revisar, nuestro resultado final nos está dando todos los 16 bits en 1. ¿Y qué fue lo que dijimos anteriormente? Que si la suma de comprobación
final nos daba los 16 bits en 1, indicaba que nuestro checksum o nuestra suma de comprobación ha sido la correcta. Entonces, en este momento, en este ejemplo, el mensaje se ha recibido correctamente. O sea, el receptor A y el receptor B han hecho un buen funcionamiento. El ordenador A ha enviado un mensaje completo, el ordenador B ha recibido ese mensaje y ha hecho la comprobación bit a bit y ha comprobado que el mensaje está correcto. Ahora vamos a ver un ejemplo si tuviéramos un error en el checksum. Aquí, a propósito, he hecho una modificación en lo que es el checksum. He modificado un dato, como podemos ver está en rojo. He modificado un dato que lo he cambiado a 0. En el anterior era 1. Entonces, si volvemos a realizar la suma completa, al final y bajamos el 1 que nos sobra de los 16 bits, o sea, nuestro complemento a 1, vamos a verificar que el mensaje ha sido incorrecto porque nos está dando un bit en 0 cuando debería darnos todos en 1. Entonces, cuando el receptor hace esta suma de comprobación y se da cuenta de que hay un bit erróneo, entonces simplemente da por hecho de que el mensaje no es el correcto, no es el que se había enviado desde un principio. Así es que amigos, la idea básica detrás de estos esquemas de detección de errores en las redes es añadir información redundante al paquete, de tal forma que me permita determinar si un error ha sido introducido mientras se llevaba de un dispositivo a otro dispositivo, en este caso de nuestro ordenador A a nuestro ordenador B. Así que con esto amigos, hemos terminado lo que es el proceso, el método de checksum. Espero que les haya gustado y que ojalá haya sido de su provecho. Que pasen un